Bueno, buenas tardes. Un gusto realmente de tener la sala llena. El disertante lo merece, el ingeniero Alberto Raúl Quiroga. Posgrado en doctor de agronomía, obtenido en el 2002 en el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Posgrado magíster en Ciencias Agrarias, obtenido en 1994, Departamento de la misma universidad. Ingeniero agrónomo, obtenido en 1980, Facultad Agronómica de la Universidad Nacional de La Pampa. Actualmente investigador del EA-INTA Anguil de La Pampa. Docente en la Universidad Nacional también de la misma provincia y docente en carrera de posgrado en varias universidades. Beto, adelante. Vamos a hacer 40-45 minutos, unos 20 aproximadamente de introducción. Y después pregunta, como siempre. Bueno, buenas tardes. Cuando me invitaron a tratar de abordar esta problemática, ¿no? De pensar de por qué sí o por qué no el trigo en la rotación, vienen algunos elementos que son, rápidamente a todos se nos ocurriría, ¿no es cierto? El aporte de carbono, altas relaciones carbono-nitrógeno, un residuo que dura. Pero cuando entré a mirar un poquito más en detalle un tema que quizás nunca lo había considerado, digamos, en profundidad, el trigo en la rotación, y a leer otras experiencias de otros países, de otros grupos de trabajo, salieron varias cosas. Cuando uno dice el trigo en la rotación, tendríamos que preguntarnos para qué lo necesitamos en la rotación, o sea, cuál es nuestra rotación, qué queremos, qué esperamos de ese trigo. En parte de esas respuestas, muchas veces se dice que hay una gran variabilidad intraespecífica, o sea, dentro del trigo, entre cultivares. Y lo primero que me llamó la atención, y lo vamos a ver rápidamente, es yo aquí les he representado en azul las precipitaciones y en rojo normalmente lo que sería el uso consultivo, el consumo de agua de un trigo de ciclo medio, de este trigo de ciclo medio. Tenemos trigo ciclo corto que sembramos acá y los trigos ciclos más largos que sembramos por allá en los primeros días de mayo. Entonces, les adelanto algo. Cuando uno dice, tengo la napa cerca y voy a intensificar la rotación, voy a hacer un trigo soja, y posiblemente por la experiencia que existe en varios lugares, uno tendría que empezar en un trigo de mayo. Es decir, un trigo de ciclo corto y una soja de segunda no consumen mucho más que una soja de primera. Entonces, cuando uno dice, voy a intensificar el uso consultivo porque tengo la napa cerca y quiero drenar el campo, quiero gastar agua. Y no podemos hacerlo con un trigo de ciclo corto, difícilmente lo logremos. Entonces, ahí es donde surgen las ventajas de los trigos de ciclo largo. Se me retiró la napa, la tengo a 2 metros y no sé si una soja de grupo 3 y pico se me va a acoplar o no se me va a acoplar. Ahí sí quizás tenga sentido un trigo de ciclo corto. ¿Por qué? Porque estoy favoreciendo la recarga. Entonces, yo puedo favorecer o no favorecer la recarga frente al mismo clima en función del tipo de trigo que estoy poniendo, del ciclo del trigo. Y otra cosa que me llamó la atención, y fíjense en ustedes que estamos hablando de 1983, acá, algo que allá por el 83 se valoraba mucho en cereales de invierno y sobre todo en trigo, que era la capacidad absorbente del aparato radical de trigo. Fíjense en cómo saca fósforo una alfalfa y cómo saca fósforo un trigo. Estos estudios son muy precisos porque se hicieron con fósforo radioactivo, o sea, con fósforo marcado. Le ponían al trigo el fósforo a 1 metro y veían qué hacía el trigo con un fósforo a 1,25 m. O sea que fíjense en que en cualquier parte del perfil el trigo saca fósforo, a diferencia de otras especies que lo tienen que tener arriba. Entonces, claro, uno empieza a pensar, claro, si este fósforo, algunos componentes de la rotación no lo están usando, el trigo lo usa, lo lleva, lo deja arriba, es decir que como antecesor, de alguna manera y por efecto acumulado, no un cultivo solo, pero como efecto acumulado en la rotación, los cereales de invierno están contribuyendo a redistribuir el fósforo en profundidad, dejarlo arriba para que algunos componentes de la rotación se vean beneficiados. O sea que, fíjense en que son temas que quizás nosotros no lo teníamos muy presente, pero cuando uno empieza a entrar en este tema se da cuenta, digamos, que ya en el año 83, no ahora,
se estaba valorando esta contribución del trigo, fundamentalmente, de la buena actividad absorbente del aparato radical. Cuando nosotros nos planteábamos, digamos, la siembra directa hace unos años, y decíamos, bueno, la siembra directa, en muchas partes del país la siembra directa es muy dependiente de la cobertura. Entonces, hay siembras directas con un buen nivel de cobertura, con niveles medios o con niveles bajos. Lo que hicimos acá, a la cosecha de un trigo, el 16 de diciembre del año 99, esta fue una tesis, arrancamos con 140 milímetros de agua del perfil a la cosecha de un trigo. De un trigo de alrededor de 2.500 kilos, que en algunos casos sacamos ese residuo y lo pusimos simulando un rastrojo de 5.000 kilos, doble. Dejamos el rastrojo de 2.500 kilos y dejamos con un disco, simulamos un rastrojo cero. Entonces, fíjense en la importancia del trigo en la conservación del agua. Es decir, un trigo de buen rendimiento de 5.000 kilos, el rastrojo que deja, un trigo de 2.500 y un trigo, digamos, prácticamente donde hemos quitado la cobertura. ¿Cómo administra el agua de lluvia durante diciembre, enero, febrero y marzo? Prácticamente 60-70 milímetros por efecto de la cobertura. Entonces, ¿qué les quiero decir? En muchas especies, lo estoy viendo en los maíces ultraprecoces sobre todo, ¿no es cierto?, en los trigos de ciclo muy corto, nosotros estamos haciendo un cultivo, pero estamos dejando poca cobertura, administrando poca cobertura y en algunos ambientes poca capacidad de poder conservar el agua que entra en el perfil. Esto es, en los sistemas mixtos, esta diferencia, ¿no es cierto?, equivale más o menos entre 1.200 y 1.500 kilos de materia seca de un verdeo que yo puedo estar sembrando al 9 de marzo. Esa diferencia, dada nada más que por diferencia de cobertura. El otro tema que yo lo leía y preguntaba a los botánicos y me decían, mirá, en tal libro, me costaba mucho el tema de los cereales de invierno, fundamentalmente trigo, centeno, triticale, ¿no es cierto? Están aportando entre 10 y 15 kilómetros de raíces por metro cuadrado de suelo. 10, 15 kilómetros de raíces, si uno suma, pone todas esas raíces, las pone una detrás de la otra, en un metro cuadrado de suelo están generando entre 10 y 15 kilómetros de raíces. Y yo creo que ahí está, en los suelos que tienen arenas finas o tienen un componente de limo importante, resulta clave la contribución que ha venido haciendo el trigo en las rotaciones, ¿no es cierto?, no en el almacenaje de agua o en aumentar la capacidad de retención de agua en los suelos, sino en la captación y distribución del agua, ¿no es cierto?, de lluvia que cae sobre el perfil del suelo, manteniendo sobre todo macroporosidad. ¿Por qué? Y piensen esto, el agua útil se aloja en poros de 0,2 a 10 micrones y la raíz más chiquitita de esta planta utilizó poros de 100 micrones. Entonces, no hace a mejorar o aumentar la capacidad de almacenaje del agua al suelo, sino la eficiencia de conservación del agua que puede almacenar el suelo. En eso yo creo que hay que sacarle el sombrero al trigo en la rotación, ¿no es cierto? Sobre todo cuando al trigo no lo reemplazamos, dejamos ese bache entre verano y verano de 6 o 7 meses y no lo reemplazamos, por ejemplo, vamos a ver después, por un cultivo de cobertura, como mínimo. Un poco para apoyar esto que yo les decía, hay distintas unidades que se están usando en investigación. Estos son ensayos hechos en otros países, pero lo fundamental, fíjense en ustedes, que variación del nitrógeno extraído en el perfil del suelo, kilos de nitrógeno extraído en el perfil del suelo, en función del total de raíces, kilómetros por metro cuadrado. Trigo. Entonces tenemos normalmente los ciclos más cortos, los ciclos medios y los ciclos más largos se distribuyen de esta manera. O sea que cuando uno establece un trigo, digamos, de mayo, lo que está haciendo fundamentalmente es ser más eficiente en la extracción del nitrógeno en profundidad. Yo había medido hace unos años qué sé yo, me acuerdo, el Chasicointa, el Bugna Postá, viejos trigos, ¿no es cierto? Algunos Klein, buena presencia de raíces al 1,80 m a los 2 metros. De profundidad, en esos trigos sembrados a partir de mediados de mayo. Entonces, fíjense en que no es para nada despreciable
que si asociado al grupo o al ciclo del trigo, yo tengo más raíces por metro cuadrado. Esto es realmente, si yo no le mostraba, por eso vuelvo, uno tiene que ver esto para poder después creer esto, ¿no es cierto? Kilómetros por metro cuadrado. Y este es otro trabajo donde ya no lo mide en kilómetros por metro cuadrado, sino lo mide en centímetros de raíz, centímetros de longitud por centímetro cúbico de suelo. Pero ven ustedes más o menos lo mismo. Que la eficiencia de uso del nitrógeno, este es el nitrógeno de mineralización y de fertilización, ¿no es cierto?, que nosotros ponemos en el suelo. La eficiencia de extracción de uso del nitrógeno está muy asociado a este sistema de raíces, ¿no es cierto?, que es dependiente del ciclo de trigo. Aquí encontré un trabajo bueno, hoy estuvimos corrigiendo un poco de Villar, de la zona acá de la zona de Marco Juárez, de Rafaela. Estos son trabajos donde fíjense en cómo acá lo que estoy mostrando es que cuando nosotros, para apoyar esto que les digo, que no hay mucha información, pero surge de esta información que estamos analizando, cuando uno establece un trigo de ciclo más corto, allá por mediados de julio, puede esperar este comportamiento en el desarrollo de las raíces, más o menos 1,60 m. Cuando lo establecemos allá por mediados de junio, ciclos medios, podemos establecer, digamos, tener esta relación. Y cuando nos vamos a los trigos de mayo, eso que yo les mostraba, estamos teniendo 2 metros prácticamente, 2,50 metros, y estamos, digamos, llegando a esta profundidad. Entonces, volvamos a reconsiderar. Si yo estoy bajo una presencia de napa importante en algunos ambientes, y necesito drenar, entre comillas, o mitigar o ayudar, digamos, a que el exceso hídrico no me perjudique dentro de ciertos límites, es una pena, si voy a hacer trigo, poner este ciclo y no poner este ciclo. Si por el contrario estoy en un periodo, ¿no es cierto?, donde la recarga la necesito porque necesito acoplar una napa que se me retiró y necesito que haya cierta recarga, ¿para qué? Para que el cultivo de verano se acople a esa napa, y posiblemente este trigo que falta acá me juegue en contra y tenga que ir a este trigo. Entonces, los dos estarían cumpliendo una función importante en la rotación de un mismo lote en función del tiempo según las situaciones que se vayan dando. Podríamos decir, y un poco esta palabra que por ahí es un poco ambigua, que no dice mucho, sustentabilidad, pero que lo usamos todo casi, podríamos decir que el trigo nos presenta primero una distribución uniforme. El que mejor deja como distribución dentro de la rotación, uno de los mejores cultivos que distribuye esa materia seca que genera. Y es una importante cantidad, y que por su relación carbono-nitrógeno normalmente, que si yo lo fertilizo, si hay buena nutrición, podrá andar en 60, 70, si es un cultivo que tuvo estrés de nitrogenado, podrá andar en 100. Es una relación carbono-nitrógeno que se queda como cobertura y perdura en el tiempo bastante más. Ese sistema de raíces que contribuye a la captación. Mañana a la mañana por ahí vamos a tocar en cultivos de cobertura, pero este tema parece como nuevo. Es decir, por pluviómetro, puede ser que en el lote, hoy estamos viendo que en los lotes por pluviómetro llovieron 50 milímetros, pero cuando uno va a ver la distribución interna dentro del lote, hay partes del lote donde de esos 50 milímetros entraron 20 y hay partes del lote donde entraron 80. Tenemos serios problemas de distribución por pérdida de macroporos, esos poros que genera el trigo, que son mayores de 100 micrones. Ese es un problema muy grande en gran parte del país, que lo estamos viendo y bueno, mañana por ahí lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, el trigo es clave. Puede incidir positivamente sobre la condición física de los suelos y puede contribuir a mitigar los excesos hídricos y la lixiviación, sobre todo, como yo les mostraba, de nitratos. En muchos lugares el trigo en la rotación trata de cubrir esos barbechos largos y una de las funciones especiales que se le da al trigo, más allá de lo que yo digo de los problemas físicos, es tratar de capturar el nitrógeno que se puede lixiviar en el perfil. Algunas citas nomás como para que nos ayuden de otras experiencias.
El sistema de raíces de trigo de invierno, 2,2 metros, redujo el riesgo de lisiviación de nitratos, comprobándose una importante extracción entre 1 metro y 2,5 metros. Hoy a la mañana vimos en la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo en cómo muestrear los suelos, habló más o menos de muestrear entre 0 y 60 centímetros nitrato. Yo no lo puse acá porque lo vamos a ver un poco mañana, más asociado a cultivos de cobertura. Pero a veces entre 1 metro y 2,5 metros, entre 1 metro y 2,5 metros, tenemos más del doble de nitrato de lo que tenemos en el primer metro. Y si no tenemos raíces que puedan explorar esa segunda parte del perfil, para las raíces cortas el nitrato se perdió. Entonces, de ahí que si en los suelos, profundos, más arenosos, donde la lluvia normalmente, para alojarse, la lluvia necesita un mayor espesor de suelo, ¿no es cierto? A veces las lluvias en los suelos arenosos necesitan 2,5 metros, 3 para alojarse y mandan nutrientes ahí. El usar raíces cortas significa, de que estamos resignando gran parte de los requerimientos de nitrógeno que están en el perfil, pero por las raíces que ponemos. Entonces ahí sí tiene sentido más el trigo de mayo. Quizás un análisis, ¿no es cierto?, en abril, en el otoño, me ayude a mí a saber, qué contribución puede tener una raíz más corta o más larga de trigo en función, de cómo está el perfil. Acá está, bueno, ya lo dije, cuando las precipitaciones exceden la capacidad de almacenaje del suelo, en el primer metro, ahí es donde los trigos de ciclo de raíces más profundas resultan estratégicos e incluso rinden mucho más. Cuando el trigo no está, lo saqué de la rotación, existe necesidad de incluir en barbechos largos los cultivos que capturen y retengan nitrógeno en biomasa. En otros países le llaman, ¿no es cierto?, cultivos que capturan, tienen esta nomenclatura, para minimizar las pérdidas. Ya se usa como estrategia. Lo saqué al trigo de la rotación porque no es rentable, porque me condiciona el rendimiento de la soja. Algo tengo que hacer para evitar, que se me vaya la mitad del nitrato que tengo en el perfil y se me escape de las raíces del cultivo que voy a poner. Y esto me parece importante. La mayoría de los trabajos de investigación que hablan sobre el trigo en la rotación, suelo francoarenoso, hablan de qué le aporta el trigo al suelo, por ejemplo, en la rotación, como algo positivo. Yo como que en general la mentalidad nuestra, por lo menos que estamos viviendo ahora, es más que de ponerlo al trigo, de sacarlo, yo le cambio el signo. Es decir, si el trigo, si lo pongo, me aporta tanto, si lo saca, me quita tanto. Entonces un poco empecé a leer algunos trabajos y fíjense en que los residuos de trigo incrementaron, cuando puse el trigo, los residuos de trigo incrementaron significativamente la estabilidad de los macroagregados. Esto es clave porque algunos trabajos dicen 10%, 20%, 30% de la estabilidad de los macroagregados de la rotación influidas por los rastrojos de trigo. Entonces, los macroagregados son responsables de la infiltración, de la captación del agua y de la distribución, no del almacenaje, sino de la capacidad de almacenaje, sino de la entrada del agua al suelo. Entonces, si yo estoy pensando en sacar el trigo, debería estar pensando que mi infiltración y mi captación se va a caer un 10, un 15, un 20% de acuerdo a la bibliografía, según el tipo de suelo que tenga. Ahora, necesito ese 15, 20, 30% de infiltración o de macroporosidad o estabilidad que me da el trigo, según el suelo que tenga. Y suelos que tienen más de un 30% de limo lo necesitan. Si no lo hace el trigo, lo tendrá que ser otro componente de la rotación. Es ahí donde uno se plantea con signo de interrogación, saco el trigo y ¿qué hago? En ese barbecho largo donde no uso el agua, los nutrientes se me lavan y encima se me están debilitando la cañería que tengo en el suelo para que entre el agua. ¿Qué hago? Y es ahí donde se plantea el interrogante de reemplazarlo por algún cultivo de cobertura. Y voy a terminar con esto, por el tiempo. Este es un trabajo que a mí me ayudó mucho. Yo lo he presentado para cuando hablaba de sustentabilidad. Pero acá tenemos representados suelos que tienen distinta materia orgánica, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Estos son suelos, que cualquier suelo nuestro puede estar por acá. Acá hay 3 entradas de residuos, hay una entrada, un nivel de entrada de carbono por residuos de cultivo en el año. Acá hay otro nivel menor y acá hay otro nivel menor, 3 niveles. Y aquí hay un balance de carbono. Entonces, pensemos lo siguiente, si yo tengo el suelo que tiene 2% de materia orgánica y estoy con este nivel, con esta rotación, qué sé yo, hago trigo, soja, maíz, tengo esta entrada por biomasa aérea y por raíces, mi suelo que tiene 2, hoy va a estar ganando
400, 500 kilos de carbono y va a tender a un equilibrio aparente, donde se cortan es el equilibrio aparente, un equilibrio aparente de alrededor de 2,4 materia orgánica. Si yo saco un componente de la rotación, y no el que menos aporta, sino uno de los que más aporta, ya no estoy manejando este nivel de residuos, estoy manejando este. Saqué de la rotación. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi suelo que estaba en 2 y ganaba 500 y tendía 2,5, ahora resulta que está perdiendo 500 y está teniendo 1,7. Ese es el problema cuando uno balancea desde este punto de vista el trigo en la rotación. ¿Por qué lo reemplazo? ¿Y qué le pasa a mi suelo si yo en vez de tender a 2,5 tiendo a 1,7? Lo primero que se cae es la cañería más grande. La captación del agua, el encharcamiento. Por eso es el problema que estamos teniendo, digamos, de que algunos dicen, pero si fue una lluvia de 40 milímetros. Sí, una lluvia de 40 milímetros hoy no tiene cañería para entrar. Nosotros hemos, a propósito, en aquellos que si uno va por 9 de julio, digamos, todavía está la Dorita, campos tamberos, ganaderos, digamos, que tienen ya mucho efecto todavía de pasturas y de raíces de gramínea, y uno se encuentra con infiltraciones a lo mejor de 120, 140 milímetros, y se va a los lotes, digamos, donde hay menos participación de gramínea y no pasa de 40. Si uno hace un análisis, el suelo almacena los mismos milímetros, almacena 120 milímetros por metro, el agua útil es la misma, pero cómo se llena, la velocidad con que se llena esa cañería que almacena agua en el suelo es distinta. La entrada del agua al suelo es distinta. Y fíjense lo que le voy a decir, vamos por el signo negativo. Si la entrada al suelo de agua es distinta, cuando succione una raíz de soja, el agua almacenada en el suelo que quiera succionar, la salida también es distinta. Porque la misma cañería que yo necesito para que el agua entre, después cuando succiono, la necesito para que las raíces exploren. O sea, una raíz de 100 micrones no se puede meter en un poro de 0,2 a 10 micrones que almacena agua. No se puede, biológicamente no existe. Es decir, hay poros que tienen la función de almacenar agua y hay otros poros que permiten que las raíces viajen en el suelo y se aproximen a esos poros que almacenan agua, no entran dentro de esos poros esas raíces, sino que succionan y sacan el agua. Entonces, si yo me estoy quedando sin cañería para que el agua entre, me estoy quedando sin cañería para que las raíces exploren el perfil. Y por eso les pasa a muchos de ustedes que me llaman, dicen, Beto, se me secó el maíz y miro y todavía tengo agua útil. ¿Qué pasó acá? Es que el agua útil que medimos por estufa no es la misma que el cultivo ve cuando hace succión. Hay un agua útil almacenada en el suelo y hay un agua útil accesible que es distinta. Y eso ocurre cuando se pierde cañería grande. Y gran parte de la cañería grande en estas rotaciones que estamos teniendo son responsabilidades del maíz, de las gramíneas. Fundamentalmente del maíz y el trigo y bueno, y aquellos que están haciendo cultivos de cobertura, los cultivos de cobertura de cereales. Así que simplemente les dejo esto. O sea, no habría, digamos, es decir, si uno lo mira al trigo, puede drenar o puede ayudarme a recargar. Puede redistribuir nutrientes poco móviles por la actividad absorbente de su aparato radical. ¿Puede contribuir al balance de carbono? Sí que lo puede contribuir, ¿no es cierto? Ahora, yo lo saco de la rotación, ¿no es cierto? Y puedo esperar, digamos, estos cambios. Ahí queda planteado un poco por el tiempo, ¿no es cierto? Seguramente ustedes tendrán preguntas, pero ahí queda, de alguna manera, una especie de planteo de posibilidades de lo que el trigo puede significar en nuestras rotaciones cuando decimos lo sacamos, o hacemos menos trigo. ¿Y qué tipo de trigo vamos a sacar o vamos a hacer? Muchas gracias. Muy bien. Maravilloso, Beto. Bueno, ahora tenemos 15 a 20 minutitos de preguntas, así que vayan levantando la mano y lo aprovechamos, Beto. Bueno, felicitaciones por la charla primero y segundo, cuando vos estás hablando de cañerías grandes, ¿es un sinónimo de macroporos y es un sinónimo de 100 micrones? ¿Sería esa la correlación? Exactamente, o sea, el agua útil, o sea, la fuerza de gravedad le gana al suelo a partir de poros mayores de 10 micrones. En poros menores de 10 micrones se almacena. Pero entre 10 y 50 y 60 micrones, si bien gana la gravedad, le gana por poco. Entonces el agua se mueve por gravedad, pero muy lentamente. Lo que realmente hacen que un chaparrón entre en el suelo es la porosidad macroporosidad más grande
que podemos asimilarla así a poros por lo menos mayores de 60. Y para las raíces, poros mayores de 100 micrones. Mayores de 100 micrones. Que ahí la responsabilidad de esos macroporos mayores de 100 micrones es casi exclusivamente de la materia orgánica. La textura tiene poco que hacer en ese tamaño de poros. Puede ayudar las arenas medias, por ahí pueden ayudar, pero un suelo muy arenoso, pero en general por eso es que, digamos, en un suelo que tiene un alto porcentaje de limo o arena fina, una caída de la materia orgánica, lo primero que lo acusa es el chaparrón. ¿Qué pasó con el chaparrón? Ahora dura más en el suelo. Si antes llovía 40 milímetros y entraba a los 4 días al lote, ahora tengo que esperar 6 o 7 días para entrar. El suelo es el mismo, la textura no cambió. ¿Qué cambió? Cambió la relación de macroporosidad. Ese es el primer síntoma, ¿no? Sí, Alberto, Sí. acá. Soy productor de la zona de Vicuña Maquena y Vicuña veo Maquena. todo el aporte de la parte físico-química que estás planteando, que me parece más que válido. Sabemos que tenemos ambiente frágil y realmente eso es un aporte importante. Pero también quiero decir el aporte hoy del cultivo de cobertura del trigo, Claro. en lo que hace al tema de control de malezas, Sí. en lo que la problemática que tenemos nosotros de amaranto resistente. Y creo que esta problemática nos lleva a cambiar la agricultura. Es una revolución en la forma de hacer cultivos en la zona nuestra, de plantear de cómo hacía la agricultura el año pasado y cómo lo hacía este año. Sí. Y los cultivos de cobertura y el trigo y la rotación con maíz, bajar la incidencia de soja, tratar de salir de los esquemas dependientes de glifosato, la verdad que el aporte que hace a la disminución de costos, que realmente va a ser terrible en la zona nuestra en lo que hace a mayor cantidad de agroquímicos, también es un aporte muy importante de una forma de manejo menos dependiente a veces de agroquímicos, en este caso, que a pesar de que vamos a necesitar muchos, y también un manejo mucho más integrado a lo que es el manejo de cultivos en una zona donde ya hoy el amaranto pasa a ser un protagonista principal de la producción de granos de zona, y que creo que a los que no son de la zona vayan tomándolo en cuenta, porque la verdad que cuando aparezca el problema, que creo que no va a ser imposible de que no aparezca en otras zonas, estar preparados, que esta es una buena tecnología para incorporar. Sí. Bueno, precisamente, no hay ninguna pregunta, pero apoyo, mañana a la mañana, por eso no había un espacio aquí en el taller, mañana a la mañana vamos a tratar 19 razones por las cuales uno puede hacer cultivo de cobertura, 19. Dentro de esas 19, uno es el tema malezas, sobre todo lo que ha significado la introducción, digamos, o la sacada de los cereales de invierno. ¿Cómo se ve facilitada una monocultura de soja cuando al medio, o en la ganadería la práctica de silo? Porque la práctica de silo también, digamos, estos cereales de invierno cumplen una función muy importante en la intensificación de la ganadería, no solo de la agricultura. Hola Beto, soy de Salta, te quería hacer una consulta. ¿Cuál es la importancia de la densificación antrópica sobre el crecimiento y desarrollo de las raíces en la eficiencia del uso del agua? Claro, bueno, ahí en Salta, ahí en la zona de... ahí, bueno, sobre todo en la parte, a ver, de Metán, ahí por la parte, digamos, donde hace mucho más garbanzo, y que entró hace unos años. Los suelos de ustedes, sobre todo la zona, digamos, la parte, digamos, más mixta o más agrícola del Chaco ahí, salteño, tiene suelos muy limosos. Por eso que en las banquinas vos tenés estructuras, digamos, para una lluviecita con las pendientes que tiene y los suelos limosos. Cuando perdés un poco de cañería, 30 milímetros de una lluvia mansa generan escurrimiento. Entonces, lo que veíamos ahí con el grupo, creo que también de Apresid, de la zona ahí de Metán, es que potencialmente por textura tienen los mejores suelos del mundo. Franco-limosos. Ahora, la condición física de esos suelos se ha ido deteriorando en la medida que han perdido materia orgánica, sobre todo joven, que era la que le daba estabilidad frente a la lluvia. Porque esa estabilidad que yo mostré no es una estabilidad de compactación, es estabilidad frente a la lluvia. Es estabilidad frente al ingreso del agua en el perfil que erosiona los poros y los tapa. Así que yo creo que en algunos ambientes de ustedes están no solamente pensando en los cereales de invierno, sino que hay otras estrategias, digamos, si el espacio los da, como por ejemplo el mijo, la moa, digamos, que cumplirían también una función bastante importante en la cañería. Por eso cuando hay que resolver el problema de cañería, y a veces los productores mixtos te dicen, ¿lo como o no lo como? Que eso lo vamos a ver mañana.
Si vamos a resolver un problema de cañería, que yo me coma un poco la biomasa aérea no pasa tanto, porque yo lo que quiero es fundamentalmente resolver el problema de cañería, el efecto lo tengo abajo, o sea que si me tengo que sacar 30, 40 kilos de carne lo saco, porque con eso hasta me animo a incluirlo con cierta frecuencia al cultivo, ¿no es cierto? El problema es que algunas gramíneas de verano, que yo las siembro a 52, a 70, no exploran de forma homogénea el suelo como lo hacen los cereales de invierno, que yo los siembro a 17, ¿no es cierto? Ese es el tema también en la uniformidad de la cañería. Pero existe mucha preocupación. Nosotros, por un programa que tenemos nacional de agua, tenemos que ir ahí a Santiago, después cualquier cosa yo te dejo el mail, pero estamos con esas problemáticas, ¿no es cierto? Chaco, Entre Ríos. Mañana vamos a ver un poquito a la mañana. Les digo mañana porque es a las 8:30, no sé, voy a estar solo, van a estar todos durmiendo a las 8:30 ustedes. Por eso le hago propaganda a lo de mañana. El tercer día y a las 8:30. Sí, sí, de 8:30. Y esta noche se van todos a festejar. Otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Mientras que piensan, te hago una yo. Dale. En suelos con limitantes, supongamos al metro, la raíz, cuando llega al limitante, ¿deja de crecer, se detiene o sigue horizontalmente? Tosca, por ejemplo. Tosca, por ejemplo. Claro, ahí los beneficios, por eso que los ciclos cortos por ahí, un maíz más ultra precoz, digamos, un trigo un poco más corto, tienen ventajas porque no gastan tanta agua en crecimiento. O sea que yo acabo de pensar que tengo entre un trigo de mayo y uno de julio tengo 60 días, donde quizás no consume mucho en esos 60 días, pero 50 milímetros de agua me gasta. 50, 60 milímetros. Después, el trigo de ciclo corto, el medio, el largo, van a espigar el 26 de octubre, porque eso no lo negocian. Y después del 26 de octubre en adelante van digamos, a gastar más o menos lo mismo. Entonces, la ventaja está en esa. Entonces, si yo tengo un suelo con limitantes, donde no almaceno mucha agua y gasto 50 milímetros más en crecer, le estoy sacando agua a la otra parte. Ese es el tema. ¿No es cierto? El doctor Fagioli del año 83, lo que hizo es, yo no lo comenté, ponerle también fósforo radioactivo debajo de la tosca. Debajo de la tosca, de la plancha de tosca, le puso, y sobre todo las raíces anuales no, pero raíces como las gramíneas perennes, como un pasto llorón, por ejemplo, que son perennes y que pasan y quedan en algún momento, porque la tosca almacena un 40% de humedad, es muy buena almacenadora de agua. Entonces, cuando está bien de agua y está media fracturada, las raíces la pasan y después esas raíces que pasan algunas, abajo proliferan. Entonces, fósforo radioactivo puesto debajo de la tosca era acusado por la biomasa aérea de pasto llorón arriba. No lo hacen los cultivos anuales, sí lo hacen los perennes. Ese es otro de las ventajas que tenía el sistema mixto, que podía recuperar nutrientes que ni siquiera, no por profundidad, sino hasta por limitantes, ¿no es cierto? Lo teníamos abajo, ¿no? ¿Alguna otra? Buenas tardes. Y parecido a lo que mencionaba el señor, cuando hay en los suelos o taptos, o sí, no en ese extremo de taptos, pero sí endurecimientos los 20-25 centímetros, sí, este tipo de cultivos, digamos, tiene un efecto importante entonces. Mira, yo no, es decir, te digo algo que percibo, no tengo el fundamento todavía científico, digamos, como para decirte esto es así. Hay taptos, por ejemplo, que sobre la cabeza del tapto y en la base de lo que sería el perfil que está arriba sobre el tapto, cuando aparecen moteaditos de hierro, o sea, moteaditos negros y rojos de hierro y manganeso, están diciendo que ese tapto es una palangana, es decir, que ese tapto es muy cerrado. En ese caso yo creo que las raíces no contribuyen mucho, porque en realidad no hay cañería, digamos, ayudan mucho a lo de arriba, a mejorar lo de arriba, pero penetran poco en el tapto. Los que penetraban en el tapto, similar a lo que decía hoy con la tosca, eran en la zona de Villegas, por ejemplo, de Lincoln, de Trenquelauquen, o sea, eran las gramíneas perennes. Y uno debería pensar, siempre insisto en esto, ¿no? Cuando llegaron los colonizadores, ¿qué había? Gramíneas en la pampa húmeda. ¿Por qué había gramíneas? Y porque las gramíneas tienen 6 veces más raíces que parte aérea. Las gramíneas nativas tenían 6 veces más raíces que parte aérea. 6 veces más. Y nosotros hemos ido a sistemas de producción que tienen 1 a 1. Y con 1 de raíces queremos mantener 1 de arriba.
Las raíces de las gramíneas probaban 6 metros, 5 metros, 6 metros, o sea que, y gastaban 1200 milímetros, o sea que no le alcanzaba la lluvia, echaban mano a la napa, entonces, y si estaba seco, no necesitaban la lluvia tampoco, porque entonces, si estaba inundado, funcionaban, si no estaba inundado, estaba seco, funcionaban igual. Esa era la naturaleza que se acomodó. Nosotros la hemos cambiado por los sistemas de producción que tenemos. No consumimos agua, nos llueven 800, 1000 milímetros y estamos consumiendo 400 con un cultivo anual. Hasta por eso es importante el trigo, si no estamos gastando agua. Ese es el otro tema. Otro pregunta. Sí, es para ampliar el tema de los maíces ultras precoces, que quedó de la pregunta anterior, Enrique. No te escuché muy bien, che. No sé si ustedes... A ver. No, lo que él pregunta, o sea, lo que yo te había preguntado de un suelo con limitante, pero él dice en maíces súper precoces. ¿Qué pasaría con eso? Bueno, nosotros estamos trabajando con maíces de 90 días, de 120 y los subtropicales de 134, más o menos, 130 y pico días. Estamos hace 3 años ya que venimos trabajando con esto. Estamos trabajando en suelos arenosos con napa a 2,5 metros y vemos que quién se acopla, quién no se acopla. Y estamos trabajando en suelo con tosca, o sea que la ventaja que tiene, digamos, el maíz de 90 días, no sé si ustedes lo conocen, lo han usado, es rapidísimo, pero cuando el otro recién quiere asomar, digamos, que va a generar una muñeca que va, el otro ya tiene la espiga formada, es decir que los maíces ultraprecoces son muy rápidos, gastan bastante menos agua, entonces... Y si uno arranca con buenas condiciones, por ejemplo, si a mí me dicen, este año, ¿cuál es el pronóstico? Que diciembre va a llover unos 80, 90 milímetros más, porque aparentemente vamos a tener un niño que se va a manifestar por ahí. Si yo arranco con un suelo con tosca 80 centímetros, donde sobre la tosca incluso tengo algo de agua almacenada, unos 100 milímetros, ¿no es cierto? Y posiblemente un ultraprecoz me resuelva las cosas, al 25 de diciembre tenga resuelto el cultivo. El de 120 días me voy a mandar allá en enero y el de 135 me voy a mandar a febrero, marzo, ¿no es cierto? Entonces, si yo lo quiero para grano, el ultraprecoz tiene una chance muy importante en suelos con limitaciones. Si lo quiero para silo, a mí me gusta, por ejemplo, digamos, yo no apuesto ya a grano, ¿no es cierto? El de 120 días termina siendo un material que por biomasa y digamos, como doble propósito funciona mucho mejor. El de 90 días no te deja nada. Te deja menos rastrojo que un trigo de 3.000 kilos, ¿no? Nada, lo hemos cosechado ahora y vos decís, acá seguro que hubo maíz, no lo ves al maíz, el rastrojo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que si yo saco el trigo y hago maíces ultra precoces, ¿no es cierto? Y lo roto con soja y no hay nadie que aporte nada, o sea que no solamente vamos a pasar del verde al marrón, sino me parece que vamos a pasar al azul, acá, ¿no es cierto? En la rotación. Ese es el miedo que yo tengo, ¿no es cierto? O sea, los ultraprecoces son excelentes para grano, pero tienen un altísimo índice de cosecha, no dejan nada de rastrojo. ¿Otra pregunta? Estaríamos en las últimas. Una más. Y como rotación de un trigo con ultraprecoz, como segunda, un maíz ultraprecoz. Bueno, vos mismo lo decís, si yo a noviembre... vamos a ponerle al 20 de noviembre para la zona sudoeste, por ejemplo, para la zona que yo estoy fines de noviembre y tengo una buena recarga del perfil, ¿y por qué no usarla? Y claro que lo tengo que usar con un maíz de ese tipo. Si es que tengo que apuesto a grano, si apuesto, digamos, a un doble propósito, no, lo puedo hacer con otro material. Pero fundamentalmente, digamos, es una buena chance el maíz ultraprecoz. A mí me gusta mucho el maíz ultraprecoz. Da menos rendimiento, por supuesto. Es decir, cuando se acoplan de la napa, el de 120 días le saca 4.000, 5.000. O sea, vos tenés 10.000 kilos acoplado a la napa, de una napa de 2 metros, 2 metros y medio. El ultraprecoz no se acopla a la napa y te da 5.000 kilos, 6.000, 4.000 kilos menos. Pero en esos ambientes sin limitaciones con napa. Ahora, en los ambientes con tosca se empareja mucho más y yo te diría que tiene menos oportunidades de estrés por el largo del ciclo el ultraprecoz. Ahora también tuvo problemas y fue, ¿no es cierto? Lo estamos estudiando, seguimos. Y los de 130 y pico días, 134 días, son una biomasa, son hermosos. Lo que pasa es que normalmente estamos teniendo problemas con las heladas tempranas.
nos cuesta llegar, digamos, por las heladas. Por eso hablé de silo y no le hablé de grano en los subtropicales. Pero si yo tuviera que hacer silo, en ambiente, digamos, que son unos maíces bárbaros, 130 días, 134. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, nos la guardamos para mañana. Muchísimas gracias. 8:30. Espero llegar yo, Un que no me esfuerzo para mañana. Gracias.